Muchas gracias, abogado. Gracias, abogado Rogelio Rodríguez Garduño, especialista en temas, especialista en temas de nuestra Constitución. El presidente plantea una serie de reformas, una de ellas toca directamente el asunto del Poder Judicial y en una aproximación yo estuve leyendo algunos abogados que hablan de algunas cuestiones, cuando acababa de salir la iniciativa, o sea, no ni siquiera profundo. Y lo que yo ahí estaba leyendo, dije, o sea, no son cambios ligeros, son cambios muy profundos, de enorme talla, de consecuencias muy relevantes. Dijimos, no, esto lo tenemos que atender con una persona que sepa desmenuzarlo y planteárselo a personas como yo, abogado, que somos neófitos en el asunto y que necesitamos comprender las dimensiones. Y así es que te agradeceremos hasta donde puedas o hasta donde se pueda que nos los expliques con manzanitas para entender cuál es la protección gubernamental y si es o suena prudente o no. Bueno, te agradezco, Eduardo, y agradezco al Gracias. auditorio su atención y paciencia. Bueno, estamos ante un paquete de 20 reformas que el presidente ha presentado. Las ha presentado ya al Congreso, a la Cámara de Diputados, y algo que de lo que se especula, pero que deberíamos ya zanjarlo, es que están ya en discusión en las comisiones de la Cámara de Diputados. Si alguien dice que son serias, que no lo son, ya están en discusión, y después de discutirse, pues se presentarán al Pleno de la Cámara de Diputados, de su caso de ser aprobadas en Cámara de Diputados y en el Senado con un proceso semejante como Cámara Revisora. Y esta reforma, una de las que llama más la atención, el tema de la reforma del Poder Judicial de la Federación pasa por algunos temas, buenos tópicos que me gustaría desmenuzar. Sí. El primero de ellos es de que se estaría disminuyendo el número de ministras y ministros del Pleno de la Suprema Corte de 11 a 9, número uno. Se estaría cambiando la forma de hoy en día, cómo se eligen a ministras y ministros, que hoy en día es a través de una terna que el presidente presenta al Senado, como lo vimos recientemente, y ahora estaremos pasando por una forma muy singular, que es que el presidente tomaría 10 candidatas o candidatos, eh, la Cámara de Diputados tomaría 5, la de senadores 5 más, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 10 más, o sea, 30 aspirantes para 9 plazas. Estos 30 aspirantes que no son ciudadanos o abogadas o abogados pues, en sí mismo los mejores, sino simplemente pasan ahora por una, digamos, filtro político de la predilección de la presidencia, de la predilección del Congreso o bien de la Corte, irían a la urna. Irían a la urna en los procesos electorales regulares, dice así la iniciativa, y estaríamos teniendo cada 3 o cada 6 años elecciones de estos funcionarios. Lo que he señalado es que la movilidad del Poder Judicial es mucho mayor que la movilidad política. Tenemos un sinnúmero de juezas y jueces federales, todas y todos ellos pasarían por esto, y entonces hay una movilidad. Hoy los jueces y magistrados los nombra el Consejo de la Judicatura Federal mediante concurso de oposición. Las vacantes se cubren a través de convocatorias. Como ahora sería electoral, estaríamos llenos de vacantes, número uno. El otro tema que llama mucho la atención, también al Tribunal Electoral, es lo mismo, a los magistrados de salas superiores y salas regionales. Una cosa que llama la atención mucho en esta reforma es que el presidente ha dicho que se van los jueces de distrito en el juicio de amparo se abstendrán de dictar suspensiones provisionales en contra de normas generales de leyes, como hemos estado viendo. A mí ahí me parece que es un exceso llevarlo a una reforma, pero tiene mucho sentido porque hemos distorsionado el juicio de amparo. Juicio de amparo, la famosa histórica fórmula Otero, que nosotros creamos el amparo, establece que el amparo protege a quien lo promueve. Ahora hemos visto una variante interpretativa de las juezas y jueces donde con efectos generales suspenden, aclaro, no conceden el amparo, suspenden la norma. Efectos generales, no solo respecto al quejoso. Asimismo, a través de otros mecanismos, la Corte, en acciones de inconstitucionalidad, cuando no tiene permitido, está suspendiendo con efectos generales. Esto es suspende en tanto resuelve de fondo
igual que en controversias. El presidente dice no se podrán otorgar, o sea, está yendo a minucias de un código. No se podrán llevar a cabo estos dictados de medidas por parte de jueces y por parte de ministras o ministros. Esto implica invadir el tema de la libertad que le corresponde la independencia del Poder Judicial, pero obedece a un entramado, un enfrentamiento entre el presidente y el Poder Judicial por estas resoluciones que le han generado insatisfacción. Y bueno, desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal. Desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal y crear dos órganos, uno de ellos de naturaleza administrativa, que administre al Poder Judicial, que lleve a cabo la administración, lleve a cabo un poco el tema que hace el Consejo en una parte, y la otra parte que crea el tribunal, un tribunal para disciplinar, en su caso, sancionar a los miembros del Poder Judicial de la Federación, estos docentes que estarían en alguna manera en coordinación con la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública, y muy, muy de la mano de el propio Ejecutivo. Esta reforma del Poder Judicial de la Federación haría también que se disminuyan los plazos de permanencia de ministras y ministros, y ya no sea de 15 años como ahora, sino a 6 años, y además de que tendrían que ganar menos que el presidente de la República, que es otra parte de su propuesta. El artículo 127 dice, tendría que, dejemos expreso, dijo el presidente cuando presentó en su discurso, y esto entraña revisar la famosa independencia judicial, una cláusula que los abogados llamamos Filadelfia, que está hoy el del artículo 94 de la Constitución, donde las ministras y ministros, juezas y jueces, magistrados, etcétera, no se les puede disminuir su salario durante su encargo. Esta es una cláusula modelo a nivel mundial, porque es presionarlos cada ejercicio fiscal en tanto ver cómo están sus resoluciones. Hoy en Oye, día oye, abogado, una duda en este punto. Los abogados, digo, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, dice el presidente, ganan mucho. Son ingresos comunes en el mundo de quienes ocupan lugares o posiciones tan importantes como ellos ocupan en México, en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. es una buena pregunta, Eduardo. Digamos, el lugar que ocuparíamos en el mundo es uno de los más altos. Esa es Ah, una realidad. Nuestras ministras y ministros, magistrados incluso, pero sobre todo son de los que ganan sueldos, mejor. ingresos que mejor ganan. Ya. Ya en una integración antes de la autodisminución durante la presidencia del ministro Saldívar entonces, rondaban en 500,000 pesos mensuales, un poco más, integración de sus salarios, prestaciones, etcétera. Hoy están entre 400,000 pesos mensuales, un poco más. Y bueno, este es un tema que parece condenable a priori, pero ¿por qué es esto? Porque las ministras y ministros pues toman decisiones de un gran calado, Sí, porque la claro, responsabilidad que asumen es enorme, porque tienen que estar exentos de una serie de situaciones que claro. ya nosotros, digamos, podríamos decir, oye, ¿por qué gana? ¿Cuánto es por hora? No es un tema de hora. Pero sí, sí es cierto que nuestras ministras y ministros están en niveles muy altos. Digamos, el promedio internacional son de los más altos, de los 5 o 10, entre los 5 y 10 más altos del mundo, lo que no debería ser condenable en sí mismo, sino tenemos Claro, que entender el desarrollo histórico, por qué claro. llegamos a esta situación, y luego reconocer, por otro lado, y quiero decir esto, que otros funcionarios del gobierno, de la República, de otras ramas del poder, bien ejecutivo, organismos autónomos, incluso del Poder Judicial, tienen una serie de ingresos no reflejados. Entonces, no es el artículo 127 gane menos que el presidente. El propio artículo dice que alguien podrá ganar 50% más, pero la realidad es que hay prestaciones o hay, digamos, ayudas en funcionarios, el propio presidente, donde están temas de manutención, temas de todo lo que representan los apoyos de vivir en Palacio Nacional, etcétera. Y si Sí. tú sumas todo eso, el ingreso podría ser semejante. Oye, abogado, ya en conjunto, la aspiración del presidente en este terreno específico, en esta reforma específica, ¿ves que tiene pies y cabeza? Porque entiendo que sería uno de los cambios más profundos
que haya experimentado este poder desde su constitución formal, ¿no? Pues mira, la verdad es que es un tema que no debería transitar, que no tiene pies ni cabeza, porque si bien al Poder Judicial hay que revisarlo, Sí, hay que revisar su mejora, eso es una realidad. No sí, es sí, con sí. esta medida extrema donde parece en los hechos aniquilarlo, porque es tener un poder judicial que pasa por el tamiz político, que tienen entonces los candidatos, de esos 30 que mencioné, proveerse de recursos, tener alguna base, una plataforma electoral y llegar muy comprometidos a la silla, llegar muy comprometidos a la palestra donde dictarán sus sentencias. El desgaste los llevaría a que sus sentencias les sean criticadas por quienes no coincidieron políticamente con ellos, porque quienes no los apoyaron. Hoy sabemos en nuestro país, Eduardo, que inevitablemente, y eso es algo que se está temiendo, que hay dinero del crimen, que hay dinero de Sí, factores reales de poder, y sí, entonces tendríamos jueces cuestionados porque pasaron por el tamiz de la contienda, y la contienda desgasta muchísimo. Por el otro lado, es un tema donde estaría limitándole sus decisiones, estarían acotándole las decisiones a los jueces, y estaríamos teniendo una suerte de tribunal que les ponga la espada de Damocles, un tribunal ajeno donde las decisiones estarían revisadas prácticamente todas, se acabaría la independencia judicial. Pero además los actores políticos se han pronunciado en el sentido de que no es conveniente la reforma. El propio ministro Saldívar, que ahora es, digamos, militante o simpatizante de Morena, o cuando menos de la candidata Sheinbaum, pues dijo en su momento y ha sostenido que no es la elección el proceso. Muchos senadores, diputados han dicho que tienen sus reservas, así que habrá que discutirla, pero me parece que no transitará. No bien, transitará porque, pero sí va a golpear mucho, va a poner en el patíbulo, va a poner al Poder Judicial, esta reforma va a ser además una ocasión para estar hablando de las decisiones que atacan a las medidas presidenciales, etcétera. bien. Bueno, pues ya veremos. A ver, no sé si la que pretendan, según nos hace informado, ya se está analizando en comisiones, ¿no? Cámara de Diputados, sí. En la Cámara de Diputados. Bueno, ya conforme vayan presentándose argumentos, ¿tú crees que sería la primera en que quisieran analizar? Porque no van a analizar las 18 de un jalón, o sea, supongo que una será la primera. ¿Tú crees que esta podría ser la primera? Pues mira, te comento algo porque además así se ha informado por la Cámara de Diputados. En realidad se están estudiando las 20, ¿eh? Las 20 porque van a comisiones, insisto. Entonces esta será la de justicia y puntos constitucionales, Sí. esta reforma de la que estamos hablando. Hay otras reformas que por su naturaleza y, por ejemplo, el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, ir a las Comisiones Unidas de Asuntos Sociales y de Política, y el tema de adultos mayores, a las comisiones, por ejemplo, de economía y también puntos constitucionales, segunda, y cada una está yendo ya a análisis. ¿Qué es lo Ajá, que a las está sucediendo? comisiones. ¿Qué es Ujú. lo que está sucediendo con esta reforma? Esta reforma va a ser abierta al análisis. Se han anunciado, digamos, foros en donde hagan parlamentos abiertos, inviten a quienes quieran participar, pues yo creo que participarán quienes estén a favor de estas reformas. Entonces, la Cámara de Diputados sí va a discutirlas, sí va a analizarlas. No, no se ve que se vayan a aprobar, incluso en la Cámara de Diputados. Recordemos que la reforma constitucional requiere la mayoría calificada, que Sí, no la tiene Morena. Entonces, por más que se discuta, tendría que venir en esta o en alguna otra de las reformas la adhesión de los diputados senadores del PRI o del PAN necesariamente. Se ha dicho que algunas reformas sí podrían ser acompañadas, por ejemplo, esto de regularizar la edad para los adultos mayores. sí, Me parece que en esta se van a poner de acuerdo porque ya sí. incluso son reformas que están en las cámaras, se ha mandado una suerte de refresco a estas circunstancias, pero esta puntualmente, la del Poder Judicial, se discutirá, habrá parlamentos abiertos, se invitará a la academia, se invitarán a los foros de abogados, a los propios miembros del Poder Judicial, y bueno, podría decir que por dadas las matemáticas constitucionales, no da para que esto transite de la Cámara de Diputados siquiera a la Cámara de Senadores. Bien. Si llegase a la Cámara de Senadores, me parece que ahí sería contenida la reforma, y como recordemos, Eduardo, el presidente desde el inicio de su gobierno ha dicho ni una coma,
Entonces, no se podría discutir una reforma que Claro, tiene estas características tan complejas de trastornar, de casi nulificar a un poder judicial, que es el contrapeso natural en un sistema constitucional y claro. en un Estado de Derecho. Bien. Abogado, te agradecemos mucho que tengas la gentileza de ayudarnos a entender este asunto. Muchas gracias. Te agradezco a ti, Eduardo, y al auditorio. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta pronto.